Un vasto imperio que se ha derrumbado misteriosamente. Una antigua metrópolis cubierta de vegetación. Y una ciudad abandonada en medio del desierto. En todo el mundo estamos rodeados de ruinas y artefactos de antiguos imperios que una vez fueron culturas prósperas y poderosas. Lo que queda atrás ofrece pistas intrigantes sobre cómo vivían los antepasados y hace que uno se pregunte, ¿cómo pudo desaparecer sin más toda una civilización? Mientras que investiguemos, ¿qué secretos se pueden descubrir sobre el pasado de la humanidad? Pues eso es lo que vamos a averiguar. Oeste de Honduras, 1839. Los exploradores John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood inician una expedición para investigar reportes de ruinas misteriosas ubicadas en esta remota región básicamente desconocida. Después de explorar y cartografiar kilómetros de jungla oscura e impenetrable, hallan algunos rasgos inusuales en la densa maleza. Piedras con formas inusuales, tallas peculiares y extraños artefactos que solo podían ser artificiales. En breve comprenden que han hecho un increíble descubrimiento: los restos de la misteriosa civilización antigua de los mayas en lo profundo de la selva pluvial. Y lo que era muy notable para Stephen y Catherwood es que finalmente hallaron templos, plataformas y pirámides. Había una arquitectura monumental, montículos cónicos y otras plataformas de construcción en la selva pluvial. Y al ver esas ciudades en la jungla, saliendo de la selva, era absolutamente notable y llamó la atención de las personas. A su regreso a Estados Unidos, Stephens y Catherwood publican un libro ilustrado de sus hallazgos, detallando 44 ruinas individuales. Los lectores quedan asombrados por las meticulosas ilustraciones del libro, que muestran una antigua sociedad sofisticada, y la noticia del asombroso hallazgo pronto se extiende por el mundo. Los mayas se vuelven más misteriosos mientras más información hallamos. Poseían un sofisticado sistema de escritura, un sistema religioso complejo y un calendario. El calendario habría sido una herramienta muy útil para que la élite y los sacerdotes pudiesen predecir, por ejemplo, cuando habría un eclipse solar. Eran antiguos astrónomos y arquitectos. Poseían una estructura social que apenas comenzamos a entender y sus ciudades son notables. En su apogeo, la civilización maya se extendía desde Guatemala y Belice hasta el oeste de Honduras y El Salvador. Se estima que su población total era de millones y se concentraba en los grandes centros urbanos como Copán, Tikal y Calakmul. Y entonces, de pronto, durante el siglo IX de nuestra era, esta avanzada sociedad solo colapsó. Vastas ciudades, palacios ornamentados, enormes pirámides, todo ello completamente abandonado para que fuese reclamado por la jungla. ¿Pero por qué? El misterio del por qué la civilización maya colapsó ha sido debatido por la arqueología desde hace mucho. Cerca del año 830, todas las ciudades del área maya y de toda Mesoamérica fueron abandonadas. Dejaron sus herramientas y se marcharon, abandonaron esas ciudades. Y es un misterio. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué se marcharon? Si tienes una civilización tan sofisticada, ¿cómo colapsan esas cosas? ¿Qué salió mal? Por décadas, los arqueólogos han especulado sobre lo que pudo haber causado la caída repentina de los mayas. Docenas de teorías que culpan desde una sequía hasta enfermedad y terremotos devastadores han sido propuestas. Sin embargo, la simple verdad es que nadie sabe realmente lo que ocurrió. Pero un estudio reciente, usando tecnología de punta, podría haber brindado una pista importante.
Norte de Guatemala, 2016. Un avión operado por el Centro Nacional para el Cartografiado Aéreo Láser de la Universidad de Houston vuela a 2000 pies sobre la espesa jungla. Cuando el avión llega a su área objetivo, una avanzada tecnología de escaneo llamada LIDAR es usada para disparar pulsos de láser a través de los árboles hasta el suelo. Cuando los datos resultantes son compilados después en una imagen tridimensional del área, los científicos quedan asombrados por lo que ven. Al usar el LIDAR, vimos los caminos que salían hasta otros centros urbanos. Vimos miles y miles de casas. Colectivamente, todas las áreas que cubrieron contenían más de 60.000 edificios nuevos que no habíamos visto antes. Previamente, pensaban que los mayas alcanzaron probablemente un nivel máximo de población de unos 5 millones, pero los estimados ahora lo llevan al menos entre 15 y 20 millones. Desde el redescubrimiento de las ruinas mayas por los europeos en el siglo XIX, casi cada dato descubierto sobre los mayas ha creado más y más preguntas. Pero ahora, después de que los científicos comenzaran a usar el LIDAR, finalmente empezaron a obtener respuestas, como la posible causa del colapso de la civilización maya: la guerra. Cuando comenzamos a grabar y cartografiar estos sitios, vimos estructuras defensivas de guerra. Esto es notable, pues no sabíamos que esas estructuras estaban allí. Lo que hizo que los arqueólogos se rascasen la cabeza y dijesen: ¡oh cielos! Los mayas eran guerreros y la guerra era muy importante. Sabemos que ocurría una guerra. Estaban construyendo todo tipo de estructuras defensivas. ¿Podría eso tener algo que ver con la desaparición de los mayas? Y cada vez más, al avanzar el periodo clásico, los monumentos se llenaron de imágenes de guerra, de toma de prisioneros y de decapitaciones. Así que sabemos que la guerra fue un factor. Si fuese solo la guerra, los vencedores habrían reclamado la tierra y los perdedores se hubiesen ido. Pero eso no fue lo que ocurrió. Todos se fueron. ¿Por qué? Según el Popol Vuh, la historia escrita de los mayas, estos creían que el tiempo era de naturaleza cíclica. Cada ciclo duraba un número fijo de años. Y entonces, un gran cataclismo haría borrón y cuenta nueva para que pudiese formarse un nuevo mundo de las cenizas del viejo. ¿Fue esa la verdadera razón? ¿Abandonaron los mayas sus grandes ciudades y desbandaron su cultura simplemente porque una antigua profecía les dijo exactamente cuándo hacerlo? El momento es muy interesante. En 830, un gran ciclo estaba terminando. Ciertamente había evidencia para que creyesen que las cosas estaban empeorando. Había problemas climáticos, problemas de recursos, personas luchando. ¿Cronometraron el abandono de sus ciudades con el calendario que crearon? Es una gran posibilidad. Con razón, o sin ella, los mayas creían que el final de su civilización estaba cerca. Y aunque podría parecer una noción absurda, de hecho existe un grupo de personas que tiene creencias similares: los descendientes de los mayas. Cuando hablamos del pueblo maya moderno en las tierras altas de Guatemala, personas llamadas Ajqui son sacerdotes que aún siguen el calendario y enseñan a otros que las cosas comienzan y llegan a su fin. Y que para estar en armonía con el mundo, debemos conocer esos ciclos y cambiar antes de que el mundo te cambie a ti. Es muy posible que entonces, cuando todas las señales decían que el mundo iba en una dirección errada, la civilización maya en general pensara: estas son las señales, el tiempo es ahora, debemos cambiar colectivamente. ¿Fue el colapso de la civilización maya simplemente el resultado de una profecía que se cumple a sí misma? Parece que la verdad sobre su destino
puede ser una cuestión de creencia. Lo que también puede ser es el caso de una antigua sociedad de Camboya que abandonó misteriosamente uno de los mayores complejos de templos jamás construidos. Krong Siem Reap, Camboya. En lo profundo de las selvas noroccidentales de esta pequeña nación, anidada entre Vietnam y Tailandia, se encuentran las ruinas abandonadas de Angkor Wat, un enorme complejo de templos antiguos. Los expertos creen que Angkor Wat es la mayor estructura religiosa jamás construida. Es un sitio enorme e impresionante, engullido por la selva. Los árboles envuelven algunas de las piedras y esculturas que permanecen, y aún así todavía puedes distinguir algunas de las exquisitas esculturas entre las hojas y las ramas, y puedes ver algo majestuoso debajo. Angkor Wat es enorme. Cuando llegas a su entrada principal, hay un puente que cruza el foso y luego un paso elevado que llega hasta los propios templos. Y están a tal distancia que caminas a través de ese puente durante 10 minutos y todavía no has llegado al templo. En total, Angkor Wat contiene más de 162 hectáreas de edificios, templos y jardines. Y un capitel de 210 metros de altura se encuentra en el centro del complejo. Angkor Wat fue construida en el siglo XII de nuestra era por el pueblo Khmer. Era el centro espiritual de su imperio. Es difícil explicar cuán importante era este lugar. De hecho, Angkor Wat significa ciudad capital o templo de la ciudad, dependiendo de cómo lo traduzcas. Así que este no solo era un centro religioso, también era un centro político y un centro militar. No había absolutamente ninguna separación entre la religión y la vida diaria. El templo servía para todos estos propósitos y era el hogar de decenas de miles de personas comunes, granjeros y mercaderes que vivían en este centro religioso tremendamente importante. Era una enorme ciudad vibrante. El paisaje urbano se extendía mucho más allá de la propia Angkor Wat, en todas direcciones, por kilómetros. Así que había entre 750,000 y 1,000,000 de personas viviendo alrededor de la ciudad de Angkor. En el año 1431 después de Cristo, el pueblo Khmer abandonó Angkor Wat. Por décadas, los arqueólogos han especulado sobre qué causó la caída de la ciudad. Han sido propuestas varias teorías que culpan desde el cambio climático hasta ejércitos invasores. Y sin embargo, nadie está seguro de por qué casi 1,000,000 de personas decidieron abandonar estos magníficos templos. El abandono de Angkor Wat nos ilustra que algo catastrófico ocurrió en la sociedad Khmer. Este increíble lugar aún era capaz de sustentar a un gran número de personas. Aún era un templo importante, pero fue casi completamente abandonado. Solo lo dejaron. Y eso sugiere que algo cambió en el pueblo Khmer. Algunos expertos han propuesto que ya que Angkor Wat era un sitio religioso tan importante, pudo haber sido abandonado por razones espirituales. Angkor Wat era el vínculo entre los mortales y los dioses, y fue construido por Suryavarman II, quien libró una serie de campañas militares para unificar a su pueblo y trajo estabilidad y prosperidad. Y Suryavarman II pretendía que Angkor Wat fuese su mausoleo. La tumba de Suryavarman II debía estar ubicada bajo la torre central. Y hay un agujero en el tope de la torre central que deja entrar un rayo de luz. Y ese rayo de luz habría brillado directamente sobre la tumba, demostrando de algún modo que Suryavarman estaba vinculado directamente a lo divino. Suryavarman II claramente pretendía ser enterrado en Angkor Wat.
sería enterrado en el templo central, pero murió en una campaña militar en lo que ahora es Vietnam, y nadie sabe qué ocurrió con su cuerpo. Curiosamente, después de la muerte del rey Suryavarman y de que su cuerpo no fuese colocado en la tumba donde debía, las condiciones de vida en Angkor Wat empeoraron. Hubo varias sequías en la región que causaron hambruna, porque no había suficiente agua para las cosechas. Pero por otro lado, también hubo enormes monzones que en ocasiones causaban inmensas inundaciones. Algunos académicos creen que estas calamidades pudieron ser vistas por el pueblo Khmer como una señal de que su conexión con los dioses se había perdido y que era hora de que abandonasen a Angkor Wat. El pueblo Khmer habría recordado la época de Suryavarman II, esa era dorada que había existido. Pero después, las cosas no fueron buenas. ¿Es posible que el vínculo entre los mortales y sus dioses se hubiese roto? Si lo que hacía grandiosa Angkor Wat eran las bendiciones enviadas por los dioses, cuando las cosas comenzaron a ir mal para la ciudad, la gente naturalmente interpretaría que los dioses estaban quitándole sus bendiciones. Y eso a su vez serviría de pista para que el pueblo Khmer abandonase la ciudad. Todas las civilizaciones del planeta, sin importar cuán grandes sean, finalmente caen. Y Angkor no fue diferente, y los factores no fueron tan simples como una sola cosa. Sucedieron varias cosas. En muchos aspectos, el abandono de Angkor fue solo un reconocimiento de que, sin importar cuán grande y grandiosa fue su vida allí, los dioses no los favorecían, y era hora de terminarla. ¿Acaso el pueblo Khmer abandonó Angkor Wat porque creían que había perdido el favor de los dioses? Es una teoría intrigante, pero no todas las ciudades antiguas quedaron misteriosamente desiertas. Algunas quedaron congeladas en el tiempo. Por ejemplo, una ciudad entera ubicada cerca del monte Vesubio que de repente se convirtió en una fosa común cuando la cubrió un manto de ceniza volcánica. Pompeya, Italia, año 79 después de Cristo. Aproximadamente a la 1 de la tarde de un pacífico día, finalizando el verano, esta antigua ciudad romana, a la sombra del Vesubio, es sacudida por una colosal erupción volcánica. En solo minutos, lava y gases en extremo calientes se tragan a la ciudad y sus alrededores. En un instante, miles de personas son enterradas vivas, cuando la ciudad que fuera su hogar, de repente se vuelve su tumba. Casi 2000 años después de la erupción, la ciudad de Pompeya permanece congelada en el tiempo. La erupción fue lo que denominamos un flujo piroclástico, en el que una nube de ceniza y escombros, a cientos de grados de temperatura, descendió por la montaña e instantáneamente enfrió todo a su paso. Milagrosamente, el calor de aquella nube fue tan alto que carbonizó y preservó en lugar de destruir toda clase de información. Contamos con arquitectura bien preservada, madera y materiales orgánicos, alimentos, restos humanos, restos animales que quedaron resguardados durante 2000 años bajo ceniza volcánica. Hoy en día, las ruinas excavadas de Pompeya ofrecen a los arqueólogos y turistas por igual un espectacular vistazo a este poblado convertido en necrópolis. Pero quizás el hallazgo más desconcertante hecho bajo la ceniza fue una antigua estructura romana, no muy lejos de Pompeya, conocida como la Villa de los Papiros. La Villa dei Papiri era una lujosa villa romana repleta de esculturas, mármol y bronce. Fue descubierta por casualidad en 1750
por cavadores de pozos que, tras horadar un túnel de más de 20 metros a través de escombros volcánicos, se toparon con pisos de mármol de colores, con un hermoso patrón de brillantes losas rojas y amarillas. Se piensa que una vez sirvió de casa vacacional para un senador romano del más alto rango y de una vieja familia de nobles, Lucio Calpurnio Pisón Cesonino. La ceniza volcánica que sepultó la villa de los papiros no solo preservó su estructura, también enterró una biblioteca que contenía más de 1800 rollos de papiro. Los rollos representan un singular registro de las reflexiones y escritos de personas que vivieron hace casi 2000 años. Los textos fueron descubiertos cuando la ciudad fue excavada y se encontraron las primeras reliquias. Quienes los descubrieron no sabían qué eran. Como estaban enrollados y carbonizados, imaginaron que tal vez eran pedazos de ramas o troncos, hasta que alguien, al fin, se dio cuenta de que eran textos, pergaminos. La biblioteca de la Villa dei Papiri es significativa por ser la única de la antigüedad en haber sobrevivido con su contenido. Hay rollos allí de los siglos III, II y I antes de Cristo y del I después de Cristo. Alrededor de 300 han sido desenrollados y lo que contienen, en mayor parte son escritos filosóficos. Hay algo de poesía, de crítica literaria, un poco de historia, pero muchos de los papiros están tan bien atados y carbonizados que su apertura se ha pospuesto una y otra vez. Por temor a arruinarlos, muchos de los pergaminos siguen intactos luego de más de 100 años. Sin embargo, una nueva tecnología se presenta como una potencial oportunidad de leer estos misteriosos textos antiguos. Un grupo de científicos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Kentucky desarrollaron un método al que se refieren como desenvolvimiento virtual, que a través de una sofisticada máquina de rayos X escanea los rollos sin dañarlos. Esta innovación de desenvolvimiento virtual permite obtener un conjunto de imágenes de 360 grados a partir de un objeto que rota frente a un haz de rayos X. Aquí hay un papiro real de 2000 años de antigüedad y con esta sección transversal se nota que hay daño, partes faltantes, áreas rotas. Ahora usaremos el software para el segundo paso, que es escanear las capas de punta a punta y crear un modelo 3D que podamos aplanar para leer el contenido del pergamino. Al final, obtendremos la imagen de la izquierda, una versión completamente desenrollada. Esta es una cita de Demócrito, un filósofo de la antigua Grecia reconocido por postular, al igual que otros, que la materia está compuesta por átomos. Me resulta extraordinario que hace 2000 años había filósofos griegos proponiendo lo que hoy la ciencia ha demostrado. Hasta ahora, el equipo ha hecho escaneos digitales de 2 rollos enteros y un número de fragmentos. Y esperan que la tecnología siga en franco avance y les permita revelar aún más. Pero, ¿qué secretos podrían encontrarse en esos pergaminos de 2000 años? Una prometedora posibilidad sugiere que las cartas originales escritas por San Pablo Apóstol pueden encontrarse entre los documentos de la biblioteca de la Villa de los Papiros. La Villa dei Papiri fue sepultada entre 40 y 50 años después de la muerte de Jesús. En esa época, sus apóstoles andaban por allí trabajando de misioneros en varias partes del Mediterráneo, lo que hace enteramente posible que la Villa de los Papiros pudiera albergar una colección de copias de las epístolas paulinas. Si las misivas del apóstol San Pablo hubiesen circulado hasta llegar a la biblioteca, hallar algo así representaría el material cristiano más antiguo que se conozca, casi datando de los tiempos de Cristo y sus discípulos. Ser capaces de utilizar estas técnicas para entender la historia de una manera casi forense va a sacar a la luz cosas sorprendentes y va a dejarnos revelar más secretos de los que hubiéramos imaginado. ¿Hay secretos aún mayores en los rollos de papiro de Pompeya?
Espero que los arqueólogos lo descubran pronto. Pero algunos misterios de civilizaciones antiguas no están enterrados bajo cenizas volcánicas, sino ocultos a plena vista. Por ejemplo, hay un gigantesco montículo piramidal construido hace más de 1000 años que se encuentra en el corazón de Estados Unidos. St. Louis, Missouri. En el corazón del distrito del centro se yergue el edificio Wainwright, construido en 1891. Este edificio de oficinas es uno de los primeros rascacielos modernos del mundo, pero resulta que hay una estructura de tamaño similar en esta región que es mucho más antigua. A solo 16 kilómetros al este de la ciudad se yerguen las ruinas de un antiguo montículo piramidal artificial que fue construido hace siglos y que es tan alto como un edificio de 10 pisos. Este es el mayor terraplén prehistórico del hemisferio occidental, construido por personas antiguas en Norte o Suramérica. Su base es mayor que la Gran Pirámide de Egipto y mide 30 metros de altura. Fue construido con 620.000 metros cúbicos de tierra que tuvo que ser cargada en cestas en la espalda y depositada. El hecho de que las ruinas de una pirámide artificial se encuentren en medio de Estados Unidos podría sorprender a algunos. Sin embargo, este monumental terraplén es apenas una de más de 100 estructuras similares que han sido descubiertas en esta área. Todas son parte de una extensa ciudad antigua llamada Cahokia. Cahokia es posiblemente la más importante de las ciudades antiguas de Norteamérica. Construida aproximadamente entre los años 700 y 1350 de nuestra era, era una increíble metrópolis. Tenemos la idea de que los primeros pueblos eran cazadores y recolectores y que montaban a caballo todo el tiempo. Y esa impresión es simplemente incorrecta. Eran una sociedad increíblemente sofisticada tecnológicamente. No sabemos cómo se llamaba este lugar o qué idioma hablaba la gente. El nombre Cahokia proviene de un grupo de indios americanos posterior que se mudó a esta área en el siglo XVII, cerca de los Grandes Lagos. Estuvieron aquí, pero no construyeron los montículos. A menudo usamos el término ciudad al hablar de Cahokia por causa de su magnitud. Cubría 15 kilómetros cuadrados o unas 1.600 hectáreas. En su apogeo entre los años 1050 y 1150 de nuestra era, había unas 40 o 50.000 personas viviendo en esta región. Y sin embargo, 200 años después, para 1350 de nuestra era, el lugar había sido abandonado. Y de hecho, es un misterio qué ocurrió allí exactamente. Pero si Cahokia fue una metrópolis tan pujante, eso genera una pregunta. ¿Cómo llegó a su fin esta civilización? Es un misterio que ha impulsado a los arqueólogos a examinar las ruinas de Cahokia en busca de una respuesta. Hay varias hipótesis sobre el declive de Cahokia. Una involucra evidencia de un grupo defensivo construido alrededor del centro de Cahokia. Así que eso indica que había conflictos y guerras. Y por causa de la gran cantidad de personas aquí, hubo un aumento en las enfermedades. ¿Acaso la amenaza de la guerra o las malas condiciones de vida hicieron que los habitantes de Cahokia abandonasen esta próspera ciudad? Es difícil decirlo. Pero en años recientes ha surgido una teoría que sugiere que podría haber una razón más siniestra tras el abandono de Cahokia. Una de las ideas que han sido propuestas es que algo muy oscuro tuvo lugar allí, y es por eso que hay poca evidencia en la tradición oral o el folclore de esta área. Y esa podría ser la razón por la que el sitio fue abandonado. A finales de los años 60 y principios de los 70, hubo una excavación en un pequeño montículo aquí en el sitio, llamado Montículo 72. Al excavar hallamos una fosa fúnebre de 1,5 metros de profundidad
Y en el fondo de ella hallaron 53 cuerpos de mujeres jóvenes enterradas al mismo tiempo. Junto a ellas había 4 hombres con las cabezas y las manos cortadas, al parecer por algún ritual. Los entierros hallados en el Montículo 72 mostraron muy claramente evidencia de sacrificios en masa. Debemos preguntarnos si esto habría tenido algún tipo de impacto en la sociedad en general de Cahokia. ¿Acaso la vasta mayoría de los habitantes de Cahokia abandonaron su ciudad porque sus líderes estaban practicando sacrificios humanos? Y de ser así, ¿a dónde fueron? ¿Basta esta tragedia para explicar por qué no hay registros escritos de que esta civilización haya existido? Por ahora, los expertos están confundidos y les preocupa que pudiésemos nunca saberlo con certeza. Debemos preguntarnos qué ocurrió realmente porque podría haber sido algo mucho más misterioso que simplemente no conocemos. Puede que nunca sepamos el verdadero destino de los habitantes de Cahokia. Pero es asombroso que aún hoy podamos ver partes de esta enorme ciudad. Pero no todas las ruinas antiguas están ocultas a plena vista. Hay una ciudad situada en el desierto de Arabia que no fue simplemente abandonada, sino ocultada a propósito. Damasco, Siria, 18 de junio 1812. El explorador y geógrafo suizo Johann Ludwig Borchardt emprende un increíble viaje a través del desierto para descubrir los secretos del Oriente Medio. Johann Ludwig Borchardt era un personaje extraordinario. Viajó a través de Siria, Jordania, Palestina y finalmente hasta Egipto. También practicó la fe islámica. Y la razón de esto era que no quería ser visto como un cazador de tesoros occidental. Durante sus viajes, Borchardt escuchó rumores sobre una misteriosa ciudad antigua conocida como Petra, que estaba escondida en algún lugar de los desiertos de Jordania. Durante siglos, la ubicación exacta de Petra se mantuvo en secreto para los extranjeros, pero Borchardt estaba decidido a ver a Petra con sus propios ojos, por lo que ideó un plan descabellado. La zona siempre había mostrado conflictos, siempre había mostrado cierta hostilidad hacia los visitantes europeos, por lo que Borchardt pasó meses en la región aprendiendo el dialecto local del árabe. Y luego perfeccionó un atuendo beduino para parecerse a un lugareño o algo parecido. Se necesitaba el disfraz para que entrara por la puerta. Después de pasar meses siguiendo pistas en busca de la ciudad, Borchardt viajó a través de un estrecho y oscuro cañón del desierto y para su asombro se topó con las impresionantes ruinas de Petra, que eran incluso más impresionantes de lo que él había imaginado. Borchardt fue el primer europeo que vio Petra en más de 500 años y su vívido relato de la ciudad fue noticia en todo el mundo. De repente, el mundo lee sobre Petra. La entrada a Petra es esta magnífica estructura tallada de unos 42 metros de altura. Fue tallada, fue labrada directamente en la roca. Y ese es solo el comienzo. Petra fue una gran ciudad de 30.000 a 50.000 habitantes que prosperó entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo. Tenía un centro de ciudad, tenía una calle principal, tenía todo lo que uno podría imaginar, incluso hasta el día de hoy, lo que tendría una gran ciudad. Los constructores de Petra fueron los nabateos. Eran una cultura por derecho propio que adoptó el arte y la arquitectura del mundo griego o helénico, también del grecorromano, pero también tuvo influencias de Siria, en lo que hoy es Irak. Y combinaron todo esto para crear la increíble arquitectura tallada que ves en Petra. Las más de 800 estructuras talladas en Petra son tan icónicas que, en 2007, el sitio fue nombrado una de las 7 nuevas maravillas del mundo.
Desde que Petra fue revelada en 1812, los historiadores se han preguntado qué pudo haber causado el colapso de una ciudad tan próspera. Durante décadas, se pensó que los cambios en las rutas comerciales fueron los responsables, pero la investigación realizada por el arqueólogo Thomas Paradise ha revelado nueva información sobre la caída de Petra. Somos muy afortunados de poder seguir juntando piezas del rompecabezas. Mediante excavaciones arqueológicas, SIG y tecnología láser, estamos empezando a unir estas piezas para comprender a Petra. Una nueva investigación indica que en el siglo V se produjo una gran inundación que arrasó el centro de la ciudad durante aproximadamente un año. La ciudad se reconstruye después de eso, pero marca el inicio del declive de su época dorada. El redescubrimiento de Petra ha revelado que la ciudad era importante, no solo históricamente, sino también espiritualmente, porque resulta que esta antigua ciudad tiene una conexión con la Biblia. Arriba de Petra, y es visible desde la mayor parte de Petra, hay una montaña llamada Jebel Harun. Jebel Harun significa la montaña de Aarón. Y sabemos que la leyenda dice que ahí es donde está enterrado Aarón, el hermano de Moisés, debajo de una gran tumba en la cima de la montaña. El guardián del lugar sagrado de Jebel Harun. Llegué a conocer a su familia a lo largo de los años. Entonces nos invitó a subir y entrar al edificio mismo y luego a subir a la tumba. Eso te emociona porque te das cuenta de que eres parte de una tradición de 3000 años de peregrinaje. A Petra la llaman la ciudad perdida de piedra, porque aquí vemos una ciudad de 30.000 a 50.000 habitantes que poco a poco desaparece de los libros de historia con el tiempo. Y lo que vamos a descubrir sobre Petra en el futuro es probablemente más increíble de lo que ya hemos descubierto. El descubrimiento de Petra es un hallazgo extraordinario de importancia, tanto espiritual como arqueológica, y que reescribe los libros de historia. Pero a veces, los secretos más increíbles de las civilizaciones antiguas pueden encontrarse estudiando no solo las ruinas, sino también el ADN de las personas que las construyeron. Wiltshire, Inglaterra. Aquí, en la vasta y verde planicie de Salisbury, se yergue la quizá más legendaria maravilla del mundo antiguo, Stonehenge. Levantados inicialmente alrededor del 3100 a.C., estos imponentes monolitos de arenisca y granito negro fueron reconstruidos y reubicados en varias ocasiones durante los siguientes 1500 años, eventualmente quedando como en la actualidad. Pero hoy en día, casi 5000 años luego de su creación, el propósito original de Stonehenge sigue estando envuelto en el misterio. Stonehenge es un monumento complicado y muy antiguo. Constantemente cambia nuestra percepción sobre Stonehenge, en gran medida porque aquellas sociedades no tenían lengua escrita o al menos no escribieron nada que llegara a nuestras manos. Así que debemos ensamblar por partes nuestra comprensión del monumento a partir de registros arqueológicos en el propio monumento. Durante siglos, los investigadores asumieron que el pueblo ancestral que erigió Stonehenge era nativo de las Islas Británicas. Eso podría estar cambiando. Porque gracias a la moderna tecnología genética, se han realizado pruebas de ADN en esqueletos de la Edad de Piedra, recuperados de los alrededores de Stonehenge. Y los resultados sugieren que los constructores del Círculo de Piedras no eran ni medianamente británicos. Bien pueden haber provenido de una región mucho más remota. La creencia generalizada es que Stonehenge fue construido por los habitantes locales, pero la nueva evidencia de ADN indica que quienes erigieron Stonehenge venían de la distante Anatolia, hoy en día Turquía.
El análisis genético, que propone un proceso migratorio desde Turquía hasta la Gran Bretaña prehistórica, es sumamente interesante, porque lo que vemos aquí es una conexión directa durante un periodo muy extenso que inicia en lugares como Göbekli Tepe, al sureste de Turquía. Y luego, hay estructuras de piedras similares, como círculos y calzadas de roca en Portugal, en la costa ibérica, pasando por los menhires de Bretaña, Francia, que datan de una época muy antigua, para finalmente encontrarnos con estructuras megalíticas en la Inglaterra antigua. Así que este análisis de ADN prueba que la sabiduría vino de afuera y demuestra genéticamente que de Turquía pasó por Europa y terminó en la Gran Bretaña prehistórica. ¿Realmente es posible que Stonehenge fuera construido por el mismo pueblo ancestral turco que erigió enormes monumentos de piedra por toda Europa, como señala la recién descubierta evidencia de ADN? Es una de esas numerosas e intrigantes teorías sobre la ingeniería antigua que ha salido a la luz gracias a la tecnología moderna. La modernidad tecnológica dará pie a nuevas preguntas, pero brindará respuestas a interrogantes que aún no sabemos responder. Así que sigue habiendo mucho por hacer en cuanto a los secretos de la antigüedad. No sé cómo movían esas enormes piedras a distancias tan grandes, o por qué lo hicieron. Porque, en particular, ese era el lugar de la cantera y ese el de la construcción. No tiene sentido para mí como ingeniero. Yo trasladaría esas piedras a la menor distancia posible hasta mi lugar de construcción. Llevamos desde el día del descubrimiento preguntándonos cómo lo hicieron y aún no lo sabemos. Ya sean enormes ciudades abandonadas de repente, curiosos artefactos que pueden contener pistas sobre el pasado o incluso restos de nuestros antepasados. La historia de la humanidad ha dejado tras de sí fascinantes misterios que aún tratamos de comprender. Quizá algún día la tecnología moderna arroje nueva luz sobre las civilizaciones antiguas, pero hasta entonces sus secretos permanecen inexplicables.